Quiero hablarles sobre un iconógrafo inglés, Ian Knowles, que yo conocí en la ciudad de Belén, en la ciudad donde nació Jesús, la ciudad de David, la ciudad de San José. Ustedes saben que viajar da ese privilegio tan extraordinario, ¿no? Que es conocer lugares increíbles, pero conocer personas también extraordinarias, porque las personas son la gran belleza, ¿no es cierto?, que Dios pone en la tierra, y también la gran providencia, la que nos permite comprender tantas cosas y vivir una amistad, porque la amistad es selectiva por naturaleza. Nosotros no nos entendemos bien con todas las personas, y algunas veces dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro tiempo, no encontramos los amigos que tienen esa comunión en nuestras ideas, en nuestro corazón. Algunas veces les habrá pasado de leer libros y de encontrar en personas de otras épocas amigos verdaderamente, que cuando terminan de leer ese libro lamentan no tener más contacto con esa persona con la cual se han encariñado. Bueno, eso que pasa en el tiempo también pasa en el espacio, ¿no? Que uno viajando puede encontrar gente con la que sería muy amiga, con la que se entendería bien, con la que tendría muchas cosas en común, simplemente que viven lejos, y que bueno, entonces solamente si uno puede trasladarse, ahí entonces puede encontrar esas personas. Y yo he encontrado que el argentino, quizás por esta idea de que nuestras distancias son tan grandes, es un gran viajero, y he encontrado que les es difícil a las personas de otros lugares venir a nuestra patria, ¿no? Les parece tan lejos, tan austral, tan perdido en el mapa, en el espacio, pero a nosotros no nos son tan distantes esos lugares, aunque la distancia ciertamente es recíproca. Bueno, yo ya les hablé en un video acerca de un gran sacerdote jesuita, Egon Sendler, que fue maestro de lo que serían los iconógrafos de mi generación particularmente, aun cuando no fue maestro mío, sino que fue maestro de Magdalena Acuña de Armano, que a su vez fue mi maestro. Pero en este caso sí, fue uno de los maestros de Ian Knowles, y también él tuvo un maestro inglés que se llama Aidan Hart. Y bueno, él aprendió la iconografía con esta cosa familiar, ¿no es cierto?, que nos resulta a nosotros con este mismo esquema, ¿no? No tiene que salir de la oración, del ayuno, uno va poniendo las manos en Dios para que Dios las mueva, para que nos haga ver a través de los trazos que hacen nuestras manos ese misterio que Él tiene escondido, que es el misterio suyo. Y por eso el icono se va convirtiendo en una ventana abierta desde nuestro mundo, desde nuestra finitud, a la trascendencia, al más allá. Y la preocupación por todos los materiales, que en general son todos materiales naturales, pigmentos naturales, que se aglutinan con huevo, que se preservan con vino, que se pintan en una tabla de madera, entelada, enyesada, y que todo eso se lo va haciendo, ya les digo, como un proceso espiritual, ¿no? En donde uno le pide a Dios que se haga presente. Bueno, en el momento en que yo pude conocerlo, él había fundado un taller en la ciudad de Belén, muy interesante, porque había juntado un grupo de personas de todo el mundo, que realmente parecía muy promisorio. Lamentablemente después eso no tuvo la continuidad que uno hubiera esperado que tuviera, pero él tuvo que volver a Inglaterra, ¿no es cierto?, y a otros lugares para continuar con su tarea.
pero verdaderamente él ahí, en ese lugar, ¿no?, en donde nació Jesús, en ese lugar donde la divinidad de Dios se vio por primera vez bajo la apariencia de la carne y de esa carne tan sencilla, tan pequeña, de un niño recostado en un pesebre y cubierto con pañales. En ese lugar él nos mostraba la divinidad de Dios, pero de esta manera tan extraordinaria como lo hacen los íconos. Hay algo muy interesante en su vida. Bueno, ustedes saben que la historia del pueblo de la Tierra Santa es muy claroscura, ¿no? Si ustedes saben que eso era el pueblo de Israel hasta el año 70, que el emperador Tito lo destruye y entonces pasa a formar parte del Imperio Romano. Durante siglos después el Imperio Romano, esa provincia, ¿no es cierto?, pasa a caer en manos de los musulmanes, y es ahí donde se forma la Palestina. Palestina viene de Filistea. Filistea eran los antiguos habitantes que tenía esa tierra anteriores al pueblo de Israel. Y entonces esos palestinos estuvieron ahí hasta que en un momento se convierten en una colonia, un protectorado inglés, y que había dos colonias o protectorados franceses en el norte, Siria y el Líbano, y dos ingleses en el sur, Jordania y Palestina. Y que bueno, en un momento, como pasa después de la Segunda Guerra Mundial, cada uno de esos lugares toma un destino diferente. Ya les digo, hoy es el Líbano, hoy es Siria, hoy es Jordania, pero Palestina se convierte curiosamente a través de un tratado muy difícil de comprender en su plenitud en el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel se funda en un lugar en donde no vivían los israelitas, sino que vivían estos palestinos. Entonces, los israelitas de todo el mundo, y algunos por supuesto que vivían en esa tierra, empiezan a fundar ciudades, colonias, y poco a poco empiezan a ocupar más parte por una ayuda muy importante extranjera, hasta que se produce la guerra de los 6 días, que hace que termine la ciudad de Jerusalén bajo el control de los israelitas y no bajo el control de los palestinos como había estado hasta ese momento. Bueno, en los últimos años los palestinos han sido un poquito acorralados, ¿no?, en distintos lugares que no han sido ocupados, aunque quisieran, por el pueblo de Israel. Uno de esos lugares que todavía tiene una población mayoritaria palestina es la ciudad de Belén. Bueno, y justamente se han construido alrededor de esos lugares en donde todavía habitan los palestinos grandes murallas que son signos de segregación, de división, porque hacen que sea muy difícil el paso de los israelitas a los territorios palestinos, pero también de los palestinos a los territorios israelitas. Y esos territorios israelitas algún día, hace no mucho, fueron suyos, y ahí muchas veces están sus propiedades, por ejemplo, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los lugares en donde viven sus familias. Así que estos grandes muros que tienen 8, 10 metros de alto son signos de una gran división. Bueno, y este Young Knowles ha tenido una idea fantástica, que es como se pintan grafitis en esos muros, justamente hablando de la libertad, de la comunión, de que hay que derribar los muros, como además en nuestro tiempo la caída del muro de Berlín ciertamente ha sido
emblemática en nuestra historia. Bueno, entre medio de esos grafitis, él pintó uno en donde está la Virgen que derriba los muros, porque la Virgen evidentemente es madre de todos, ella es del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero por otra parte, ella es madre de todos esos hombres, ella dio a luz en esa ciudad que ahora está encerrada por esa muralla tan terrible, tan discriminatoria. Y entonces, bueno, esta imagen de la Virgen que derriba los muros es muy visitada, porque justamente ahí se reza para que haya comunión, que es algo tan importante que exista. Entonces fíjense cómo los iconos que parecen algo del siglo V, que parecen una técnica que no tiene nada que ver con nuestro tiempo, de alguna manera pasa a hablar de algo muy cercano, muy presente, muy que está candente en nuestro tiempo, como es esto de la necesidad de pedirle a la Virgen que derribe esos muros. Así que les voy a leer una oración muy linda que justamente se le pide, se le reza a la Virgen para que derribe esos muros. Santísima Madre de Dios, te invocamos como Madre de la Iglesia, Madre de todos los cristianos sufrientes. Te suplicamos por tu ardiente intercesión que derrimes el muro, los muros de nuestros corazones y los muros que generan el odio, la violencia, el miedo y la indiferencia entre los hombres y entre los pueblos. Tú que has aplastado a la antigua serpiente, reúnenos y acógenos en tu manto virginal. Protégenos de todo mal y abre para siempre en nuestras vidas la puerta de la esperanza. Haz nacer en nosotros y en este mundo la civilización del amor, surgida de la cruz y de la resurrección de tu divino Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en donde nosotros no hablamos de muros, pero sí hablamos de grietas, ¿no es cierto?, de fosos que separan a nuestro país de un lado y del otro, en personas que nos es difícil encontrarnos para pensar juntos un proyecto de país y para ponernos a construirlo. Nosotros también tenemos que pedirle a la Virgen que derriba los muros, que sea la Virgen que cierre las grietas. Ella es madre de hermanos que están peleados entre sí. Cualquier madre sabe lo que significa eso y cómo lo único que desea es la unión de sus hijos. Así que bueno, hoy los dejo con esta imagen tan linda de María que derriba los muros, para que también ustedes le pidan, no solo en los ámbitos políticos, ¿no?, sino también en nuestras enemistades personales o familiares, que sea ella la buena madre que nos reúna como hermanos. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.